tardes, amigos de Restaura TV. Quisiera darles la bienvenida al programa este día. El día de hoy vamos a hablar de una parte muy interesante de la Biblia, que es cuando Jesús habla de su muerte. Pero es muy interesante cuando Jesús habla de su muerte, porque para mí es un poquito cuando Él empieza a hablar de las letras chiquitas, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones, ¿no? Contratos, instructivos, cuando te leen las letras chiquitas, cuando te dicen, a ver, esto es lo que se le debe de decir a todos, pero que nadie lo quiere decir en voz alta o que no se le quiere mencionar. La verdad es que con Jesús no hubo letras chiquitas, él dijo las cosas bien claro, ¿no? Este, es muy interesante cuando llegan a... Yo estaba analizando aquí en el capítulo 8:31, bueno, en realidad es del 8:27 del el Evangelio según Marcos, cuando Jesús empieza a hablar de su muerte. Y, y vienen algún par de cosas ahí que se me hacen bastante interesantes, pero es como les decía, ¿no? Con respecto a las letras chiquitas, porque lamentablemente cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de las letras chiquitas. La semana pasada, en el programa, me parece haber comentado la situación de que se dice que la salvación es gratis, ¿sí? Y todos cuando nosotros ofrecemos este evangelio, a veces este evangelio de la prosperidad, este evangelio en el que se le dice a las personas, sí, vente, hazte cristiano y cuando te hagas cristiano, todo lo que, todos tus problemas en la vida se te van a ir y vas a ser feliz y te van a salir bien las cosas, etcétera. Pero cuando Jesús estaba predicándole a las personas, les dijo muchas veces, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también les decía, ustedes piensan que he venido para poner paz, pero no he venido para poner paz, sino para poner disensión entre la suegra y la nuera, entre el hijo y los padres. Y, y es algo muy interesante porque cuando, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo me convertí al Evangelio, yo recuerdo que tuve muchas situaciones muy difíciles, ¿sí? Dentro de mi casa. Mi casa estaba acostumbrada a ciertas costumbres, a ciertas cosas que nosotros practicábamos dentro de la casa o en nuestra vida cotidiana que fue un shock. Recuerdo también que cuando a mí me compartieron, la persona que me compartió, me acuerdo muy muy claro, una de las primeras veces, una de las primeras personas que fue a mi casa a predicar el evangelio, porque fueron muchas. Él dijo, la vida que mi Cristo me da, yo no la cambio por nada. Y yo en mi mentalidad en esa época dije, no, pues tú vives una vida bien aburrida, ¿cómo voy a vivir una vida tan aburrida como la tuya? Yo no quiero saber de esa vida de aburrimiento, ¿verdad? Como la que tú tienes. Yo tenía 17 años en esa época, tenía muchas expectativas en la vida y había sido criado bajo un formato regular, ¿verdad? En el formato regular que era criado un muchacho en esa época era, eh, pues mira, a cierta edad vas a tener todas las novias que puedas, vas a poder hacer en ese sentido o en el sentido sexual todas las cosas que se te vengan en gana. Había sido desde chico enseñado a ver a las personas y en especial a las mujeres como si fueran objetos, porque eso es lo que nuestra sociedad le enseña a, la, a los varones, a los varoncitos se les enseña desde chicos que tienen que salir con la mayor cantidad de muchachas, ¿verdad? Y cuando no le sacan provecho a una, así como que voltean y dicen, oye, eres un tonto, ¿verdad? Por eso muchos muchachos cuando tienen novia y se dan cuenta que la novia hace cosas y permite contactos inclusive sexuales, y no los hizo con él, se siente como un tonto, porque ese es el espíritu del mundo, así educa el mundo a la gente. Y a veces nos puede resultar difícil de creer, nos puede resultar, para algunas personas se les puede hacer hasta asqueroso, etcétera, pero es como el mundo está criando a las personas, ¿sí? El mundo cría a las personas de esa manera, diciéndoles,
El que no tranza no avanza. Y las personas cuando tienen una reunión, por ejemplo, ayer que hubo juego de fútbol, es toma, emborráchate. Y ese es el estilo de vida del mundo. El estilo de vida del mundo es un estilo de vida que dice esto, es prodúcete todo el placer que tú puedas a ti mismo, eh, y trata de esquivar las consecuencias y no desaproveches esas oportunidades. Vive la vida, dicen. Vive la vida, eh, vive de esa manera, sé un, digamos, libertino o un irresponsable. Por eso no es de extrañarnos que regularmente las personas en el mundo reciban eh, lo que se merecen al respecto. No es tanto de que digan, es que Dios los quiere castigar. No, Dios no te quiere castigar a ti, Dios no quiere castigar a nadie. Ese es ese es un mito, ¿verdad? Que nosotros tenemos, de que Dios está nada más esperando ahí con una guillotina para cortarte la cabeza. Al contrario, Dios no está ahí con una guillotina esperando cortarte la cabeza. Dios lo que está esperando ahí es que tú te arrepientas, que tú te conviertas y que tú vengas al Evangelio y que tú corrijas tu vida y que tú cumplas con las leyes que Él tiene. ¿Sí? Jesús lo mismo lo dijo, yo no he venido para abrogar, he venido para cumplir la ley y los profetas. Aunque tú me puedas decir ahorita, espérame, estás hablando fuera de contexto, porque él estaba hablando de sí mismo con respecto a todas las profecías que se habían dado de Jesús, de que el Mesías habría de ser crucificado, aunque para los hebreos también hubo un malentendido, ¿verdad? También los hebreos pensaban que el Mesías iba a ser un benefactor que iba a venir a libertarlos de los romanos o del pueblo que los estuviera oprimiendo y que los iba a sacar como el rey David que los hizo vencer en sus batallas, etcétera. Pero la Biblia no hablaba de eso. La Biblia hablaba de un Mesías pacificador, hablaba de un Mesías, inclusive si vemos en Isaías 53, de un Mesías que venía a pagar por los pecados del pueblo. Dice, mas él molido fue por nuestros pecados. Pero inclusive el día de hoy, si ustedes checan por ahí en YouTube, cuando se les pregunta a los judíos en Israel ahora respecto a este verso de Isaías 53, ellos ni siquiera conocen Isaías 53. Entonces, la gente viene con muchas expectativas, ¿verdad? Cuando tú te acercas al Evangelio, a veces te la venden, ¿no? Y la compras. O regularmente pasa que cuando las personas están en un momento difícil, se les predica el Evangelio y dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a acercar a Cristo porque ahora la estoy pasando muy mal y Cristo va a venir y va a resolver todos mis problemas y voy a vivir feliz para siempre. Pero chéquense la sorpresa que se llevó Pedro, porque Pedro en el capítulo 8 del libro del Evangelio de Marcos dice, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces Pedro le dijo, ¿y vosotros? Perdón, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. O sea, en otros evangelios dice que Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló carne y sangre, sino Dios mismo te lo reveló. ¿Sí? La pregunta ahí era, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y empezaron los discípulos a decir, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan. Acuérdense, para esa época Juan ya había sido decapitado. Otros dicen alguno de los profetas. Y luego él les pregunta, pero tú, ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro le dice esta confesión muy interesante, porque a partir de esa confesión Jesús entonces empieza a hablar de otras cosas con ellos, empieza a hablar de su muerte, empieza a ser más directo y les empieza a decir, miren, ¿sabes qué? Es necesario que el Cristo padezca como dicen las escrituras. Y
Y Pedro se lleva esa sorpresa, ¿verdad? Porque Pedro dice, eres el Mesías. Imagínense para cualquier judío en la actualidad o en aquella época decir, hey, yo soy uno de los cercanos, ¿verdad? Uno de los que se codean con el Mesías. Wow, o sea, el día de hoy incluso los judíos siguen teniendo esa idea de la venida del Mesías, siguen teniendo esa idea de que cuando entre el reinado del Mesías, ellos van a tener muchos súbditos, que los gentiles van a ser súbditos de ellos y que ellos van a reinar y van a tener sirvientes que les van a hacer todo. ¿Sí? Nada diferente a lo que pensaban los españoles cuando llegaron a América, ¿verdad? Que pensaban que los indios tenían que trabajar para ellos y ellos tenían que estar acostados en una hamaca todo el tiempo o en una cama esperando que todo el mundo les sirviera, ¿sí? Eran de las pocas culturas que pensaban que los demás iban a trabajar para ellos se la iban a pasar todo el tiempo acostados. ¿Y qué decimos también de los musulmanes, verdad? ¿Cómo piensan los musulmanes? Que ellos dicen que ellos piensan que cuando lleguen al paraíso, en el paraíso van a tener todas las bebidas alcohólicas que ellos quieran y todas las mujeres que ellos quieran, que creen que el paraíso va a ser un lugar de placer mundanal. Entonces, aquí vienen muchas de las expectativas que nosotros tenemos, como les decía, las letras chiquitas. Cuando las personas que tienen cosas puestas en su corazón y que creen que Jesús o que creen que Dios vino para satisfacer eso. Pero Pedro se lleva una sorpresa. Si nos damos cuenta más adelante, él dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Interesante. Pedro, aunque él ya se le había revelado, él ya sabía que él era el Mesías, que Jesús era el Mesías, todavía tenía mucho que aprender. Cuando Jesús les pregunta esto, entonces él les dice, qué bien, ahora les voy a enseñar lo que le tiene que pasar al Mesías. Y ellos pensaban, no, espérate, ¿cómo? ¿Cómo es que el Mesías va a tener que padecer? ¿Cómo es que el Mesías va a tener que sufrir todo esto? Y bueno, vemos nosotros en la escritura que generalmente Pedro es el arrojado, ¿verdad? Pedro es el que toma la iniciativa, Pedro es el que quiere hacer las cosas antes que los demás. Pero la pregunta es, ¿y los demás discípulos no sabrían lo que, o no pensarían más bien igual que Pedro? Porque ahí dice nada más que fue Pedro, pero también nos damos cuenta que después cuando Judas lo entregó, pues es porque él tenía otras ideas, él pensaba que el Mesías era algo diferente, y cuando él se le muestra un Mesías pacificador, un Mesías que habría de morir por los pecados, para él ni siquiera le interesaba eso. Él lo que quería era otra cosa, él quería fama, fortuna, libertad, no lo sé. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que sentar y cuestionarnos y decir, bueno, ¿y tú por qué sigues al Mesías? O quizá como Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Sí? Porque así como Pedro se llevó una sorpresa, a lo mejor tú también te puedes llevar una sorpresa. ¿Sí? Y fíjense lo que sigue más adelante en el texto, es muy interesante. Dice en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa del Evangelio la salvará. Wow. Eh, Cuando muchos de nosotros nos acercamos al Evangelio, nos acercamos a Jesús con una idea así como la de Pedro, cuando nos acercamos pensando que todo va a salir bien, que todo va a resultar excelente. Miren, yo fui una de esas personas en las que cuando me acerqué al Señor, cuando me acerqué al Evangelio, las cosas no, en mi caso no fueron mejor. ¿Sí? En mi caso, empecé a tener problemas con toda mi familia. En la escuela me empezaron a poner apodos.
me empezaron a llamar por nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque me conocían, o sea, si había uno que era escarnecedor entre el grupito de amigos, era yo. Si había uno que se burlaba de todos, era yo. Si alguno era el que mal hablaba, era yo. Si alguno fumaba, era yo. ¿Sí? No era borracho, pero era fiestero también. Entonces, cuando las personas vieron ese cambio en mi vida y vieron que yo era diferente, empezaron a pensar y dijeron, a ver, a ver, a ver. A mí se me hace que eso de haberte hecho cristiano no es buen negocio. Y me pasó en una ocasión que un amigo se acercó y me llevó aparte y me dijo, es que veo que te presionas mucho. Es que veo que dejaste muchas cosas que hacías. Y para mí era algo bien diferente porque yo iba a la iglesia, yo me gozaba ante Dios y yo me acercaba y yo sentía realmente esa plenitud y esa felicidad de haber conocido a Cristo. Y aparte mi amigo me decía, no, es que, a ver Jorge, mira, tú antes te la pasabas en fiestas, tú fumabas, tú maldecías, tú hacías todo esto y ahora ya no lo haces, ahora eres diferente. ¿Sí? Entonces esto fue algo, para mis amigos fue un shock. ¿Por qué? Pues porque ellos veían una persona muy diferente, pero no podían entender bien, ¿verdad? Lo que estaba pasando conmigo, no podían entender bien lo que sucedía en ese momento, de que yo no estaba poniendo mi mirada en las cosas del mundo. Y es que esto es lo que pasa cuando tú te acercas a Cristo poniendo tus ojos en las cosas del mundo. Si tú te acercas a Cristo poniendo tu mirada en las cosas del mundo, entonces te vas a topar con sorpresas como esta, como la que se topó el apóstol Pedro. El apóstol Pedro venía con la mirada en las cosas del mundo. Si ustedes se fijan, la visión convencional de una persona regular ahora de lo que es el paraíso, de lo que es el cielo, de lo que es la gloria de Dios, etcétera, tiene mucho que ver con el poner nuestra, nuestras expectativas en ello como si pusiésemos la mirada en las cosas del mundo. Pero si se fijan lo que Jesús les dice, quien quiera salvar su vida la perderá, y quien ponga su vida por causa del Evangelio la salvará. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ¿sabes qué? Va a haber una crisis. Si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. ¿Sabes qué, mundano? ¿Sabes tú, persona que no quiere tener esto en cuenta, en consideración? Eh, Cuando tú estás tratando de cuidar tu vida, la vas a perder. ¿Sí? Cuando tú exageras, porque miren, yo no estoy diciendo ahorita de que, tienes que salirte de tu casa, no te pongas el cubrebocas. Mira, ahorita yo me lo quité porque entré aquí, pero traía el cubrebocas puesto cuando llegué, porque dicen, no, es que la pandemia no nos va a tocar a nosotros. Nosotros, el Señor ya me dijo que yo no voy a morir, etcétera. Mira, yo no quisiera que presentáramos tampoco un evangelio jactancioso, ¿verdad? Porque de repente me toca lamentablemente conocer o ver a mucha gente de la iglesia que anda muy jactanciosa y que andan diciéndole a los demás, tú cerraste la iglesia porque no crees en Dios, porque si tú confiaras en Dios te darías cuenta que nadie de la iglesia se va a enfermar. He escuchado de muchas personas de la iglesia que se han enfermado y se han muerto de este virus, lamentablemente. La semana pasada murió el hermano José María Silvestri de Argentina, un pastor sobresaliente, importante, de coronavirus. Ahora, yo sí creo que los que van a morir, pues es porque es la voluntad de Dios. Dios permite que eso suceda. Yo no estoy diciendo que, que tengas que tener miedo, ¿verdad? Yo creo que eventualmente todos habremos de morir de algo y pues a los que les tocaba ir, ¿verdad? Partir en este momento, pues les tocó por este virus. Como si no hubiera habido el virus, a lo mejor hubiera sido otra enfermedad o un accidente, o etcétera, no sabemos, ¿sí? Lo que yo sí sé es que nuestra vida está en las manos de Dios. Pero lo que les dice aquí Jesús, que les dice, quien quiera salvar su vida, la perderá. Mira, no te estoy diciendo que seas un imprudente, pero tampoco te estoy diciendo que tengas un miedo excesivo, que estés pensando todo el tiempo que el virus te va a llegar y te vas a morir. Por ejemplo, en el caso de los que tenemos, por ejemplo, diabetes, que yo que tengo diabetes, pensamos, no, es que tienes diabetes, ya, ya te fue mal, cuando te agarra el virus te vas a morir. No necesariamente, miren, ayer estaba platicando con mi esposa de una persona con diabetes que le dio el coronavirus y salió normal, ¿sí? No todas las personas que tienen diabetes e hipertensión
mueren del, del, del virus. O sea, son personas de riesgo, pero no quiere decir que se van a morir. ¿Sí? Porque tu vida está en manos de Dios. Ahora, retomemos el tema de lo que decía Jesús. Dice, quien quiera salvar su vida la perderá, y quien ponga su vida por causa de mi nombre, que la ponga, la ganará. ¿Sí? Y habla más adelante de situaciones algo complicadas. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, nos damos cuenta de que el Evangelio, el acercarnos a Cristo, implica un compromiso. ¿Sí? Y ese compromiso a veces es eso que les decía hace rato, las letras chiquitas. Había otro verso bíblico ahí en Juan 6:66, qué curioso. Cuando Jesús empezó a hablar de algunas cosas ya de manera más directa, entonces dice que muchos de los que le seguían se apartaron y se fueron, ya no le siguieron más. Y Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes qué? ¿También quieren irse? Y de nuevo tenemos que Pedro va y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Parece como que Pedro tenía un cable que se le conectaba y se le desconectaba, ¿no? Porque ahí sí sabía que solamente él tenía palabras de vida eterna. Ahí él entendía. Entonces es curioso porque a nosotros también nos pasa así, o sea, no es el hecho de burlarnos del apóstol Pedro, a nosotros también nos pasa como que tenemos un cable que se conecta y se desconecta, y a veces es que estamos esperando la vida eterna. En el caso de nosotros, por ejemplo, como les decía al principio, nosotros cuando hablamos de un evangelio económico, ¿verdad? De este evangelio triunfalista en el que las personas dicen, acércate a Cristo y todos sus problemas se van a ir. Nosotros decimos, la salvación es gratis, sabes que no tienes que hacer nada. Eso es de lo que se quejan muchos católicos con nosotros y dicen, es que ¿cómo que te vas a salvar sin hacer nada? O sea, no es posible. Sin hacer nada, sí, nada más por lindo te vas a casar, te vas a salvar. Bueno, pues la Biblia dice que el evangelio, que la salvación es gratuita, ¿sí? Ese fue el versículo de Efesios 2:8-9 cuando llegaron a Alemania y Martín Lutero les dijo, hey, espérense, fíjense lo que dice Efesios 2:8-9. Dice, por gracias que sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ah, sí, esa es la parte bonita, ¿verdad? Esa es la parte de que dicen, ¿sabes qué? El evangelio es para todos, tú te puedes salvar. Pero aquí Jesús les dice otra cosa aparte de eso. Dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿sabes qué? Tú ya te acercaste, tú quieres ser uno de mis discípulos, aspiras a ser uno de mis discípulos, entonces acepta lo que viene para ti. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quería decir para un judío de esa época decirle, toma tu cruz y sígueme? Pues sabían que a las personas que eran maltratadas por los romanos les ponían un madero, ¿verdad? En el que los amarraban. Ahora lo traducimos como crucifixión, etcétera, pero por ahí escuché que los testigos de Jehová le decían, toma tu madero de tormento. En realidad es que cuando se dio a cabo la crucifixión, a las personas que iban a crucificar les ponían un madero que era ese madero era donde los romanos ponían las armas y les extendían los brazos, se los amarraban y había una cuerda que iba de uno de los brazos hacia el pie opuesto por la parte de atrás, y cuando ellos caminaban con ese madero que debería pesar bastante, más de 50 kilos, el pie, al hacer el pie para adelante, jalaba la mano. Entonces el madero que estaba en la espalda laceraba la espalda. En el caso de los que habían sido crucificados, acuérdense que ya habían pasado también por el proceso de ser latigados. Ya les habían flagelado, ya les habían prácticamente fileteado la espalda con el flagrum. El flagrum era un látigo que tenía 3 cuerdas, cada cuerda tenía una plomada con 6 piquitos, ¿verdad? 6 puntos.
que cuando golpeaban en la persona que estaban latigando, se clavaban y se traían la piel, prácticamente les desgarraban la piel con este. Y entonces iban así hasta el lugar donde había de ser crucificado, y cuando llegaban a la crucifixión, al lugar de crucifixión, les estiraban sus extremidades, lo clavaban y luego subían este madero en el lugar donde iba a convertirse ya ahora sí en una cruz. Entonces estaba algo que ya tenían ellos, lo subían y ahí los dejaban colgados. Entonces yo platicaba con un amigo que tiene también conocimiento médico. Si ustedes se fijan cómo respiramos, la respiración es dada por la elevación de las costillas. Dentro de la caja torácica los pulmones tienen una presión negativa, ¿sí? Entonces cuando los músculos intercostales se contraen, expanden los pulmones y permiten que se lleve a cabo la respiración, y esto se lleva a cabo entre los músculos intercostales y el diafragma. El diafragma también se contrae. El diafragma es un músculo que cubre todo el piso de la cavidad torácica y tiene una contracción, y esa contracción al contraerse hace que baje el pulmón y expulsas el aire, que es cuando se relajan los intercostales, y entonces esto permite que la cavidad torácica, los pulmones estén ventilando. Cuando una persona es crucificada, lo que sucede es que primero, al extender los brazos, es más esfuerzo para los músculos intercostales, y cuando les cuelgan las piernas, imagínense, estos músculos no están hechos para estirar todo el cuerpo, están hechos únicamente para elevar las costillas. Cuando la persona estaba crucificada, los intercostales batallaban mucho porque tenían que estirar todo. Entonces llegaba un punto, después de estar crucificados ya en un rato, que se asfixiaban y morían por un infarto. Pero si eso no se llevaba a cabo, entonces los romanos venían con un garrote y les rompían las piernas, rompían los huesos de las piernas para que cayera el cuerpo, que ya no estuviera sosteniéndose con las piernas porque estaba crucificado también de los pies. Y entonces sí se llevaba a cabo la asfixia y la muerte por infarto. De ser una muerte muy fuerte, era una muerte muy agresiva, muy violenta. Y es lo que les está diciendo Jesús. Les dice, quien quiera venir en pos de mí tiene que estar dispuesto a morir esa muerte violenta. Eso es lo que les está diciendo aquí. Esto no se me ocurre a mí. Esto es lo que le está diciendo a los judíos de esa época. Cuando los judíos se acercaron a Jesús, los que se acercaron, los primeros discípulos, pues ellos, cuando Él les dice esto es muy fuerte, ¿sí? Es como si a ti te dijeran el día de hoy, bueno, ya después de esta explicación, te lo dijeran de esa manera. ¿Sabes qué? Te puede ir mal, te pueden tomar, te pueden asesinar. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que convertirte o acercarte a Jesús te puede costar todo, te puede costar la vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que les está diciendo? Le dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que ponga su vida por causa de mí, la salvará. Ahora, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Les está diciendo, todos van a ser crucificados. No está diciendo eso. Está diciendo que tú tienes que estar dispuesto a seguirle a pesar de las consecuencias. Y a pesar de las consecuencias es muy fuerte, ¿sí? Pero lo que dice después es más fuerte todavía. Porque eso es algo que la mayor parte de las personas aquí no consideramos. Cuando Él dice, quien quiera salvar su vida la perderá. Es decir, si tú te empiezas a esconder y a decir, ¿sabes qué? Es que yo no quiero morir así, vas a perder tu vida. No únicamente vas a perder tu vida, vas a perder tu salvación. Pero si tú estás dispuesto, como dice ahí, a poner tu vida por causa de Él, entonces salvarás tu vida. Esta es una situación muy fuerte, ¿verdad? Como que estamos hablando de una situación de guerra, una situación de persecución. Bueno, eso fue lo que tuvieron que vivir los primeros discípulos. A nosotros ahora nos toca una vida más tranquila. Ahora a nosotros no nos toca que nos tengan que perseguir por causa del Evangelio. En nuestro país no es así. En nuestro país, aquí en México, vivimos libertad de culto. Las personas, eso está garantizado por la Constitución
el país. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice esto, que tenemos libertad de culto. Tú puedes profesar el culto que a ti te dé tu gana. Si tú quieres decir yo soy evangélico, eres evangélico. Quieres decir soy católico, eres católico. Si tú quieres adorar al diablo, lo puedes hacer. Es libertad lo que vivimos actualmente. Vivimos una época muy diferente a la que le tocó a los discípulos, a la que le tocó a las primeras personas. La semana pasada hablábamos de cómo nos llega la Biblia y lo que costó que la Biblia llegara a nuestras manos. Esas personas que tradujeron esta Biblia pagaron el precio, ¿sí? Como aquella historia que les contaba de esos dos muchachos que se vendieron como esclavos para poder entrar a un lugar para que les llegara la palabra de Dios a los esclavos. Y cuando iban en el barco se abrazaron y dijeron, el Cordero de Dios lo vale. ¿Sí? Ahora, aquí Jesús lo que les está diciendo es algo así. Les está diciendo, ¿sabes qué? El que quiera el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera poner su vida por causa mía, la salvará. Es muy interesante, porque a veces nosotros tenemos esta idea de este evangelio barato, de este evangelio en el que te haces cristiano y todo te va a salir bien en la vida. Mira, esto implica a veces mucha división dentro de las casas. ¿Te desanima? ¿Te desanima que diga algo así? ¿Te desanima que yo te esté diciendo una verdad de esta manera? Algunos me van a decir, Jorge, es que lo dijiste bien crudo, debiste haberlo sazonado un poquito. Bueno, yo veo que Jesús no les sazonó nada aquí a los discípulos. Cuando Jesús habló con ellos y les dijo esto, no le puso salecita y no le puso salsa katsu para que estuviera más dulce ahí, que lo pudieran comer. Cuando les dijo esto, se los dijo bien crudo. Y es más, fue tan crudo que por eso Pedro lo estaba llevando aparte. Oye, Señor, espérate, ¿cómo vas a permitir que te hagan eso? Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las del mundo, en las de los hombres. Entonces, aquí la clave es esta. Cuando tú pones tu mirada en las cosas de Dios, o cuando tú pones tu mirada en las cosas de los hombres, ¿sí? Todos nosotros hemos escuchado en alguna ocasión esta frase que Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo, en el mundo tendréis aflicción. Todos los que nos hemos acercado a Cristo sabemos eso, lo hemos escuchado, aunque sea de teoría, ¿sí? Aunque sea únicamente, a lo mejor alguna vez, pero todos sabemos esto. Ahora nos va bien en nuestro país, ahora en nuestro país vivimos libertades y vivimos protección del gobierno, ¿sí? En el sentido de que nosotros tenemos esta libertad de profesar nuestra fe y de acercarnos a Dios y de que nadie te va a perseguir y de que si eventualmente tú estás en tu iglesia y alguien viene y hace un desmán en contra de tu iglesia, le hablas a la policía y la policía debe detenerlo. Ahora vivimos una época de tanta tolerancia, ¿verdad? Que ahora la tolerancia se nos está volviendo en nuestra contra, ¿verdad? Ahora toleramos todo lo que está mal. Y esto es lo que pasa, como cuando Jesús le dice a Pedro, pones tu mirada en las cosas del mundo, porque cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, de que la gente está poniendo su mirada en las cosas del mundo, entonces pasa esto, ¿sí? Perdemos el control. Jesús sabía eso. Jesús sabía que había que tener un control y poner la mirada en las cosas de Dios. Uh, en este Evangelio de Marcos nos damos cuenta, son cosas muy interesantes. Marcos es muy conciso, ¿verdad? Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos, era Juan Marcos, era este personaje que iba con Pablo y Bernabé y que eventualmente por ahí se desanimó, ¿verdad? Porque él quería regresar a ver a su mamá y a Pablo no le gustó que abandonara la obra en un momento importante y lo despidió y se fue con Bernabé por otro lado y él y Pablo se fue por su cuenta con Silas, con Silvano, y cada quien empezó a predicar por sus propios lados porque ellos tuvieron esa diferencia, ¿verdad? De que uno sí estaba de acuerdo y el otro no. Y luego el discípulo Juan Marcos
se quedó cerca del apóstol Pedro, y pudiéramos decir que el Evangelio según San Marcos es el Evangelio según el apóstol Pedro. Entonces, uh, vamos a continuar hablando de temas así como la próxima semana. Por ahora el tiempo se nos ha acabado. Yo quisiera hacer una oración muy breve para terminar y seguimos en el próximo programa. Señor, te damos gracias porque ahora podemos entender más de tu palabra. Y aunque no estemos viviendo momentos de persecución y momentos de dificultad, sabemos que eventualmente pueden llegar. Te pedimos que tú nos des fuerza para poder salir adelante de los desafíos que la vida cristiana debe tener en el futuro para nosotros, o que tendrá para nosotros en el futuro, sabiendo que quien quiera salvar su vida la perderá, pero los que la pongamos por causa de tu nombre la salvaremos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, pues como les decía, se nos acaba el tiempo. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.